Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Colonna acaba de publicar Corsos de la Diáspora, antología de textos recogidos por el hispanista francés Jean-Pierre Castellani, a través de los cuales nos cuenta el destino de corsos o de descendientes de corsos que fueron a hacer fortuna a América Latina, a países como México, Puerto Rico o Venezuela. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como hispanista y docente universitario, Jean-Pierre Castellani ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jean-Pierre. Buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Es un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Ajaccio, en Córcega, pero de muy pequeño tus padres van a Argelia, donde van a instalarse, y vas a pasar tu infancia ahí en ese país. Pero Córcega está siempre en tu corazón, a pesar de eso, ¿no? Hombre, claro, Córcega está en mi corazón desde la infancia, desde las vacaciones durante la infancia, durante mi vida de adulto con la casa que he comprado ahí, y desde hace 1987, algo así, tuve la oportunidad de colaborar como profesor invitado, en fin, en la Universidad Pascal Paoli de Córcega. O sea que además de Tours, donde enseñaba, he enseñado cada mes 12 horas de clase en la joven Universidad de Córcega, ¿no? O sea que tengo enlaces muy estrechos con Córcega, además de la familia y del amor por el pueblo, por la naturaleza, por la historia, en fin. Expliquemos que eres profesor emérito en la Universidad de Tours de Filología Hispánica, pero te consideras un francés de Argelia, he leído en algún lado, ¿no? Bueno, me considero como un europeo de Argelia, más bien, ¿no? Porque lo de francés de Argelia, que siempre se dijo así, que yo incluso lo decía, incluso se decía Argelia francesa, lo que era un disparate, porque los europeos, los franceses de Argelia, que se decían, y que en su mayoría defendía, digamos, el estatuto de Argelia francesa, no eran franceses casi todos. Eran de origen español, de Malta, de Cerdeña, italianos, corsos, que no eran exactamente franceses, exiliados republicanos de Francia. O sea que era un pueblo que hablaba francés, pero que era un pueblo europeo más que francés, ¿no? Yo me sentía, y ahora me siento más argelino que se educó y vivió en Argelia. Precisamente, ¿cómo fue esa infancia en Argel? Llena de libertad, imagino, ¿no? La infancia en Argelia fue una infancia al principio feliz, porque yo iba a la escuela, vivía con mis padres, que entonces enseñaban en la ciudad de Argel, después de enseñar unos años en una ciudad más pequeña, y hasta el año 1954, felicidad, y con los descansos cada verano de viajes a Córcega de 3 meses. A partir de la guerra de Argelia, 54-62, mi infancia fue rota, fue estropeada, en fin, contaminada por la guerra, los atentados, las tensiones, hasta la locura de los últimos meses, ¿no? Y la salida de Argelia. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 20 años, sí. Bueno, ya comprendías. Yo era mayor, sí, ¿no? Ya era mayor. Curiosamente, tu contacto con el español nace allí en Argel gracias a la Iglesia Católica Española, ¿no? Sí. ¿Cómo entras en contacto con esa iglesia? Hombre, entró en contacto, ya lo cuento todo, lo cuento siempre, que es la casualidad, ¿no? Tenía un amigo mío cuya madre iba a la iglesia española, porque era muy católica, y le gustaba mucho el franciscano que se ocupaba de las misas, que predicaba. Y entonces un día me dijo mi amigo, ¿por qué no vienes conmigo a ver a este franciscano que da clases particulares de español? Que era un franciscano magnífico de Lin, en España, ¿no? Y no eran clases, eran charlas. Yo con José Carrillo, que se llamaba así, cuando tenía 13 o 14 años, me iba a la iglesia española, me quedaba 2 horas con él y hablábamos español, no eran clases. Yo le hacía una revista de prensa,
le hacía, muy joven me gustaba la Francia, le hacía un resumen del diario El ABC que leía, ¿no? Y entonces ya aprendí el español con él, y después con los profesores de los institutos y en la facultad, claro, que teníamos muy buenos profesores. Pero el germen nació allí Sí, en sí, Argelia, sí. ¿no? ¿Cómo fue tu instalación en Francia? ¿Fue muy difícil a los 20 años, La imagino? instalación en Francia fue Después difícil. de 20 años Sí, en la Argelia. instalación fue difícil pero facilitada por el paso en el verano del 62 por Córcega. Yo cuando salí de Argelia en avión, me fui en avión hasta Marsella y de Marsella a Córcega para refugiarme ahí, que no sabía dónde ir, no tenía ninguna dirección ni nada en Francia. Entonces me fui ahí a pasar el verano en Córcega, donde teníamos una casa en el pueblo, y ahí nos acogieron bien los corsos, en fin, éramos corsos además, y lo pasé bien, incluso de modo paradójico. El verano del 62 fue un verano de mucha juerga para mí, porque era un desahogo después de muchos años de toque de queda, de lucha, de muertos, de atentados. Yo veía un muerto cada mañana, ¿no? Y entonces ya pasé un verano bastante despreocupado, y después tuve que buscar una beca, y entonces ya empezó una primera parte de carrera en Francia como investigador, como becario, y al cabo de 2 años, poco más, me cansé de esto, ¿no? Y tomé la decisión de irme a España. De irme a España para enseñar el francés ahí durante 3 años. ¿Dónde estuviste en España? En Zaragoza, en Aragón, y lo pasé muy bien, claro. Tenía un sueldo además de profesor de universidad, enseñaba el francés, literatura francesa, universidad y instituto francés. Y era el franquismo puro y duro. Sin embargo, en las clases había mucha libertad. El decano, cuando me recibió, que era un gran profesor, Francisco Indurain, leía Le Monde y el Times, ¿no? En su despacho, ¿no? Su mesa, y me dijo: hable usted de lo que quiera. Libertad La absoluta. única cosa que le pido de modo tajantemente, es que haga comentarios de textos. Porque en España tenía la manía de dar clases generales, la historia, la literatura, la lista de los escritores, vida y obra. Y Indurain, que era un hombre muy moderno, me dijo: haga comentarios de textos. Es lo que hice durante 3 años. Algo muy francés, por cierto, ¿no? En francés, sí, sí, claro. Por cierto. Vas a volver a Francia, a la región de Tours, donde vas a enseñar. Es una región fantástica, ¿no? Los castillos de la Loire, que no conocías, ¿no? No la conocía, ¿no? Sí, la conocía cuando llegué a Francia en 62. Cuando volví ahí en el 70, que era un cargo, ¿no?, de profesor de liceo, y después pasé a la facultad, la descubrí los castillos, descubrí los quesos, los vinos, los alumnos y el ambiente, ¿no? Y como es una tierra bastante linda, muy cerca de París, que podía volver a Francia, a Córcega bastante fácilmente con el avión, podía ir a España fácilmente por el avión. No, ya me instalé ahí y me quedé ahí, ¿no? Ahí en los años 70 precisamente hay un renacimiento en Córcega, le llaman el Riacustu, si no me equivoco, y ahí vas a conocer un poco el mundo cultural corso, ¿no? Sí, ¿Es eso claro. lo que te lleva a trabajar sobre la cultura Sí, corsa? hay 2 fases en mi trayectoria que una vez más son resultado del azar. No he buscado nada, la verdad. Es que cuando se me presenta la oportunidad de dar clases en el 87, únicamente de modo provisional, me dijeron que faltaba un profesor, en fin, me fui ahí para dar unas clases de español pensando que no iba a seguir con esto, ¿no? Y la cosa es que funcionó bien, me encontré con un grupo de profesores muy simpáticos, muy dinámicos, y me quedé 20 años dando estas clases, ¿no? Dando clases de español, literatura, de cine, de prensa, y me quedé 20 años ahí, no instalado, pero en fin, con un contacto permanente con profesores que eran todos profesores muy atípicos. Era una facultad joven, no había clanes, no había grupos como en París, en la Sorbona, ¿no? Eran todos novelistas, poetas, gente rara, ¿no? Editores. Y entonces ya, ahí encontré un grupo de amigos que eran de literatura, ¿no?, o de cine. Y entonces mi agenda se constituyó ahí, ¿no? Y la segunda fase, cuando me jubilé en el 2006-2007, se me presentó la oportunidad de Jean-Jacques Colonna d'Istria, mi editor, el barbudo este, ¿no?, un gran editor, gran actor cultural en Córcega desde siempre, desde hace 40 años más. Y me propuso dirigir una colección con la preocupación de reconstituir la memoria, la historia del pasado de Córcega, ¿no? Y esto
coincidió con el Reajusto. Porque esto eran los años de la facultad, eran los años 80, 90, que entonces era el Reajusto. El Renacimiento. El Reajusto, que es una especie de movida a la Corsa, y que era un movimiento que nace de la solicitud, de la presión de autonomía, de regionalismo, de nacionalismo ahora, ¿no? Una especie de vuelta a la identidad, de reacción para volver a una Córcega pura. O sea, pasamos, yo siempre digo, pasamos de las canciones de Tino Rossi, que eran canciones muy agradables, napolitanas, o de marineros, ¿no?, de Marsella. Yo tengo mucho respeto por Tino Rossi, pero pasamos de Tino Rossi a las polifonías, a la música más pura, más auténtica. Entonces coincidí con este movimiento, ¿no? Esas ansias de independencia no son nuevas. En tiempos de Napoleón, otro corso, Pascal Paoli ya que quería un Estado corso, ¿no? No, Pascal Paoli dirigió un Estado corso durante más de 10 años. Que no era, siempre se dice la independencia, ¿no? Pascal Paoli, que era un genio, Napoleón también, con sus lados monstruosos. Paoli tiene menos lados monstruosos, porque no tuvo la oportunidad de dirigir mucho tiempo. Paoli se llamaba la independencia se llamó la República. La República, en el sentido fuerte de la palabra. Paoli era un liberal de las luces, favorable a los ingleses. De vencer Paoli, estaríamos ahora en el Brexit. Algo así, ¿no? Pero Paoli creó la República Corsa y una constitución magnífica, democrática, elecciones libres, derecho de voto a la mujer. Francia esperó en el año 45 para dar el derecho a la mujer, protección de la naturaleza, creación de una universidad en el año 1769. Francia la creó en el año 1980. Paoli fue un gran hombre de las luces, un framasón, ¿no?, muy liberal, ¿no?, pero perdió. Entonces tenemos dos figuras así, Paoli y Napoleón. Napoleón para España, para Francia, para Córcega no ha hecho nada. Ha hecho muy poco. Napoleón III ha hecho mucho, pero Napoleón I no, se dedicó a sus locuras, a la creación de todo lo que ha hecho para Europa y Francia, pero no se ocupó de Córcega. Cuando estaba en Saint-Hélène tenía la nostalgia de los perfumes, pero no se ocupó. Piensas que Paoli se ha dejado. Por eso la universidad se llama Pascal Paoli, como un homenaje a este hombre, ¿no? Jean-Pierre, volviendo al libro que acabas de publicar en la editorial Colón, ¿cómo surge la idea de abordar el tema de los corsos en la diáspora, fuera, en el mundo? Esta idea es una idea lógica, digamos, ¿no? Porque empezamos en el año 2010 con una infancia corsa, que fue pedir a unos 20 escritores o gente que escribía bien que nos contaran su infancia. Y entonces ya tuvimos la oportunidad de dar la palabra a Jérôme Ferrari, futuro premio Goncourt. En fin, fue un libro que tuvo mucho éxito, que fue una vuelta a la infancia, ¿no? Narraciones de infancia, por corsos, ¿no?, o gente que había sido educada en Córcega. Después el segundo tomo, 2012, fue Memorias de Corsos. Pedimos a unos 20 o 23 señores, ¿no?, señoras, que nos contaran acontecimientos vividos o presenciados por ellos en los últimos 50 años, ¿no? Después pasamos a un tercer volumen que para mí era un poco un gran reto, que fue el volumen que funcionó menos porque era muy ambicioso, que fue Córcega Utopía, la isla utópica, ¿no?, que la reflexión sobre la noción de isla. Después hacemos lo que nos entrevistamos hace 2 años, ¿no?, aquí, ¿no?, con retratos de corsos, ¿no? O sea, cada 2 años, yo tengo un parto cada 2 años, ¿no?, y que eran retratos de gente famosa, cirujanos, cantantes, bailarinas, actores, escritores, fotógrafos, corsos, y este libro funcionó bien. Y entonces, a raíz de esto, cada vez que saco un libro con Jean-Jacques Colonna me dice, muy bien, ha salido este libro, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo libro, ¿no? Y hablamos mucho, ¿no?, lo veía cada mes, en fin, barajamos muchas hipótesis.
Y llegamos a la idea de dar la palabra, porque siempre está la palabra gente, de gente de cursos de la diáspora. Se habla mucho de la diáspora. Desde hace 20 años hay una sociedad en Francia, en Córcega, que se llama Corsica Diaspora, que había creado el doctor Edmond Simeoni, que ha muerto este año, que era un gran hombre. Y poco a poco, con el Riacuistu, la paz que ahora hay en Córcega, porque desde hace 4 años ya no hay ningún movimiento revolucionario, en fin, duro en Córcega, se han logrado cosas y hay un momento de paz y la conciencia de que la solución del futuro, del presente y del futuro de Córcega pasaba por la reunión de los cursos de fuera y los cursos de dentro, ¿no? Para que cada uno ayudara al otro, ¿no? Y entonces pensamos dedicar un libro a los cursos, la diáspora corsa, que existe, siempre se habla de ella. Como sabes, el concepto de diáspora es un concepto muy ambiguo, muy complejo. Mezclan a los griegos, a los kurdos, a los armenios, a los judíos, y cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Y entonces era muy complicado y tomamos la decisión, discutible, pero en fin, tomamos la decisión de dar la palabra a cursos de la diáspora fuera del continente francés. Porque me parecía que dar la palabra a un curso que está en París o en Marsella es menos extraordinario que dar la palabra a un curso que está en Puerto Rico o en Venezuela. Entonces ya cerramos un poco el abanico, ¿no?, a cursos de diáspora vivos, o sea que esto reduce empieza el libro con el año 1930 hasta hoy, para narraciones de experiencias de unos 20 cursos, ¿no? Muchos en América Latina, en Puerto Rico, en México, Venezuela. Sí. ¿Hay alguna historia interesante que puedes contar? Esto hay que matizar lo que tengo que decir, porque estos están fuera de la cronología que digo. Porque los cursos de Venezuela, que tenemos un texto magnífico, el texto de una mujer que vive en Córcega, pero esta señora que ahora es madre corsa y de marido francés, medio alemán, en fin. Esta señora que enseña la música en Córcega, Catherine Zimmer, ¿no?, mujer muy culta, descubrió hace 2 años, ¿no?, en una maleta, ¿no?, cartas de una bisabuela en suya, ¿no?, Battistini, ¿no?, que vivía en Venezuela. Y estaban escritas en español las cartas. Esta mujer, muy culta, escribía a sus familiares, no volvía a Córcega, pero escribía a sus familiares que seguían viviendo en Córcega, y son cartas magníficas de relación entre una mujer que está en Venezuela y de los cursos de Córcega. Y hemos traducido estas cartas y las publicamos. Son cartas ya de los años 1870, en fin, son más anteriores, ¿no? Y las de Puerto Rico es igual. Son cursos du Cap Corse, ¿no?, del norte, que eran cursos más marineros, ¿no? Son cursos que se iban a Venezuela o a Puerto Rico por motivos de trabajo. No a Argentina, no a México, no sé exactamente por qué, a Venezuela o por el azar, por el trabajo, el café o no sé qué, o tiendas o empresas, ¿no? Y funcionarios, pero sobre todo empresas, ¿eh? Y en Venezuela hay una comunidad corsa inmensa, o de origen corso. Incluso hubo un presidente que se llamaba Sanguinetti, ¿no?, que era un corso, ¿no?, de origen corso, ¿no? Quizás el clima del Caribe es mucho más parecido al corso, ¿no? Sí, es interesante lo que dices, porque nos dimos cuenta sobre la marcha de que los corsos, cuando se van, no van así tontamente, ¿no? Van a países del Caribe, no van a Suiza o Alemania, van a países del Caribe o van a islas. Tenemos testimonios en este libro de Japón, Mayotte, Formosa, Puerto Rico. Son 5 o 6 islas. O sea, el isleño va a islas. Es importante. Es curioso, la entidad de la isla. En fin, pues ya lo saben. Los cursos de la diáspora ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones Colonna, y todavía en español no hay una traducción, pero quizás no pronto haya alguna traducción si nos oyen los editores en América Latina, ya lo saben. Muchísimas gracias, Jean-Pierre Castellani, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a Vanessa Loiseau, y a Jan Bordelas, y a Julien Leng, que también han estado hoy a cargo de la
realización de este programa y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Puerto Rico, en Venezuela y en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Un saludo a ellos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.